buenas tardes, que Dios os bendiga. Paso por aquí para compartir con vosotros algo que Dios ha estado tratando conmigo desde el domingo y, y que estamos a sábado y pues todavía sigue ahí trabajando. Y, y cuando tenemos ya una relación personal con Dios, ya conocemos, ¿verdad? Cuando Dios nos pide que compartamos algo, a cuando nos dice que nos lo guardemos para nosotros. Y esto es algo que Dios primeramente ha tratado conmigo, pero que ya es como hora de compartir también con los demás, porque quizás alguien está necesitando escuchar esto de parte de Dios. Y, y yo no soy nadie para quedarme con lo que no me corresponde. Entonces, vengo a hablaros sobre el diseño perfecto de Dios con nosotros. ¿Y qué es el diseño perfecto de Dios con nosotros? Dios trataba conmigo esta semana que cuando Él nos pensó, Él había hecho ya un diseño perfecto para nuestra vida. Y el hecho de que a lo mejor ahora no seamos de esa manera tan perfecta que Dios ha pensado para nosotros no quiere decir que ese diseño se haya muerto o se haya disipado. Simplemente que ese diseño pues se ha visto alterado, ¿verdad? Y voy a especificarlo un poquito mejor para que se pueda comprender y lo voy a poner con ejemplos para que sea mucho más fácil de asimilar y que quizás puedas coger ese ejemplo y verlo en un espejo contigo y decir, pues quizás esto es lo que me está pasando a mí o quizás esto es lo que le está pasando a una persona cercana a mí y me está pidiendo respuestas y no las tengo. Y, y Dios trataba conmigo que a veces nuestra forma de ser o nuestra forma de actuar o nuestra forma de pensar eh, es alterada por el tipo de vida que hemos llevado, o por las decepciones, o por los desengaños, o por las traiciones que nos hayan podido hacer. Y pongo un ejemplo sobre esto, por ejemplo, que a mí, y no lo digo yo porque sea yo, sino el 95% de la gente que me conoce verdaderamente me lo ha transmitido así, entonces supongo que será real cuando tanta gente coincide, ¿no? Pero a mí la mayoría de la gente lo que me suele decir es, Ainhoa, cuando te conozco por primera vez, la sensación que tú me das es de que eres una persona distante, que eres una persona que no te involucras con los demás, que sientes como cierto desprecio hacia la gente. Y después te conozco y veo que eres una persona súper empática, que eres una persona que te gusta servir a los demás, que te gusta ayudar en todo lo que puedes. Y es chocante, ¿no? Porque no es la impresión que tú das. Entonces, el Señor me traía este tipo de situaciones para explicarme sobre eso. Y precisamente cuando Dios pensó en mí, no pensó de una manera de voy a hacer a Ainhoa una persona desconfiada, voy a hacer de Ainhoa una persona con esa forma de ser quizás tan cortante, agresiva a lo mejor a la hora de hablar. Eh, no, Dios no pensó así cuando pensó en mí. Dios quizás pues pensó en voy a hacer a Ainhoa una persona servicial, una persona con amor, una persona empática. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que ese diseño que Dios pensó en un principio conmigo no se esté dando o esté en proceso de darse o qué es lo que ha pasado ahí? Se ha visto alterado ese diseño. ¿Por qué? Por las situaciones que yo he vivido en mi vida. Eh, por el daño que me ha causado a la gente, me ha hecho ser desconfiada con la gente. Eh, el ser juzgada intermitentemente todo el tiempo me ha hecho que no sienta rechazo por la gente, pero que no me apetezca tratar con las personas o conocerlas. Entonces, eso ha sido un alteramiento que ha habido en el diseño de Dios conmigo por causa de unas situaciones en mi vida. ¿Eso es lo que Dios quiere para mí? No. ¿Yo debo de seguir así? No. Yo tengo que pasar por un proceso de sanación en Dios para poder soltar todo eso. Y gracias a Dios, Dios está tratando con esas áreas de mi vida y estoy tratando de ser una persona más cercana hacia la gente y una persona
que se deja mostrar como es. Pero es difícil porque cuando eres una persona dañada es complicado volver a abrirte de esa manera. Y solamente se va a conseguir cuando Dios sana esas heridas. Pero para que haya ese saneamiento, esa sanidad en nosotros, es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte también. ¿Y cómo pones de tu parte? Pues quizás forzándote de cierta manera a actuar como no te gusta actuar. Es decir, yo soy una persona que no me gusta tratar con la gente, pues tengo que de alguna manera obligar a mi carne a vamos a tratar con las personas, vamos a acercarnos a las personas, vamos a conocer de esas personas y vas a descubrir que realmente no todo el mundo es malo, no todo el mundo viene con ganas de hacerte daño, no todo el mundo viene con ganas de engañarte, ¿verdad? Entonces, Dios hablaba conmigo de eso, sobre que el diseño perfecto de Él con nosotros ha sido alterado por las situaciones de nuestra vida. Y el enemigo aprovecha eso para meterse en nuestra mente, ¿sabes? Y decirnos, ves, tú estás fingiendo, tú lo que estás haciendo te estás disfrazando, tú realmente no eres así, tú realmente no eres una persona amable, tú realmente no eres una persona empática, tú realmente te da igual la gente. ¿Por qué estás intentando hacer lo contrario? Te estás disfrazando. Y eso es lo que el enemigo pone en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nos acerquemos al diseño original que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo vengo a decirte, de parte de Dios, de lo que Dios ha tratado conmigo, que tú no eres lo que la gente piensa. Yo no soy la primera impresión que la gente se lleva de mí. Yo no soy una persona fría, yo no soy una persona poco empática, yo no soy una persona calculadora, no, soy muy simple, soy demasiado sensible y lo único que hago a veces es protegerme por miedo a que me vuelvan a dañar. Pero mi diseño original no es lo que la gente habla de mí, ni lo que la gente habla de ti es tu diseño. Porque quizás tú que me estás viendo también has sido una persona que te han juzgado o que te señalan constantemente y a lo mejor llegas a pensar a veces de decir realmente soy así, no tengo solución y yo vengo a decirte que no, que eso es un pensamiento que el enemigo te está poniendo en ti para que tú no llegues al diseño original que Dios tiene contigo. A veces cometemos el error las personas de señalar directamente y no pararnos a analizar por qué esa persona es así. No es normal encontrarte una persona que diga, uy, mira, esa persona es desconfiada con la gente, pobrecita, seguramente ha sufrido y ahora trata de mantener una distancia con las personas. La gente de por sí no piensa así. La gente piensa, mira esta, qué desconfiada, mira cómo es. La gente no busca el por qué, sino señala directamente. Y Dios no nos señala. Dios nos conoce, Dios sabe por qué actuamos de la manera que actuamos, por qué somos de la manera que somos, por qué pensamos de la manera que pensamos. Y Dios lo que está tratando hoy de decirnos es que volvamos al diseño original, que su Hijo ha muerto en la cruz para que nosotros podamos ahora volver al diseño, para que podamos arrepentirnos, para que podamos decirle, Señor, heme aquí y haz de mí lo que tengas que hacer para yo poder ser lo que tú quieres que yo sea. Y yo te voy a decir que es difícil. Yo no te voy a decir, ay, mira, tú haces esa confesión y ya toda tu vida cambia, te vuelves súper amoroso, te vuelves súper feliz de la vida. No, es un proceso, es doloroso, te vas a llevar decepciones por el camino porque el enemigo no está de adorno. Y basta que tú quieras ser una persona que te quieres abrir a la gente para que justo esa persona, pum, te haga daño y tú digas, ya se acabó hasta aquí. Y yo lo hablo desde la experiencia, desde mi testimonio, que ha sido así. Y, y volviendo a lo que decía antes, la gente no se para a pensar el porqué de tu actuación, porque cada acción que tenemos tiene un porqué. Yo no actúo de esta manera porque sí. Yo no hago esto porque sí nada más. No, yo hago esto o actúo de esta manera porque hay un porqué en mi interior. Entonces, cuando tú tienes un porqué y la gente no quiere ver ese porqué, lo más fácil es señalarte porque la gente no quiere ayudar a las personas a sanar. La gente no quiere ayudar a la gente a tratar con sus problemas, a tratar con sus dolencias, a tratar con sus heridas, no, porque estamos centrados en yo,
yo he sufrido, a mí me duele, a mí me daña, a mí esto, a mí. Y la otra persona quizás está peor que tú, quizás ha llevado una vida peor que tú y también necesita un apoyo, necesita quizás que estés ahí. Pero estamos tan enfocados en nosotros mismos, en lo que yo he sufrido, en lo que yo me siento, que no vemos más allá. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no busca en nosotros que seamos una persona, una única persona. Yo, soy yo con mi evangelio, con mi Dios, yo. ¿No? El evangelio está para compartirlo. ¿Y cómo tú lo compartes? Con testimonio. Porque es muy bonito decir, Cristo vino a salvarte, Cristo vino a redimirte, Cristo vino para esto, Cristo vino para lo otro, Cristo... Y tú seguir con tu vida de siempre. ¿Dónde tú demuestras que realmente hay un Dios vivo que cambia los corazones? Con tu testimonio. Entonces, la única manera de tener testimonio es dejarse procesar. Si tú no te dejas procesar, no tienes testimonio. ¿Qué testimonio vas a tener? Ay, Dios ha querido cambiarme, pero yo le he dicho que no. Y Dios no obliga a nadie. La palabra dice que Él llama a tu puerta y que si le abres, Él entra a sentarse contigo. Pues si tú no le abres, Él no te va a obligar. Él no va a forzar a nadie a que quiera conocerlo, Él no va a forzar a nadie a que quiera cambiar, Él va a poner el querer como el hacer, pero la decisión es tuya. Tú eres el que decide cambiar, tú eres el que tiene que poner en una balanza y decir, ¿a mí me compensa o no me compensa? Y yo personalmente te puedo decir que compensa, no solamente interiormente, sino en el cambio que ves también en los demás, porque cuando tú cambias, tu entorno cambia. Es muy diferente a cuando tú eres una persona antisocial, que no te quieres relacionar con nadie, que siempre estás enfadado con la vida. Tú contagias ese ambiente a la gente que está a tu alrededor. Pero cuando tú eres una persona que está con el gozo de Dios, que está feliz, aunque haya dificultades y circunstancias que no sean para estar feliz, pero como tú estás lleno del Espíritu, sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tú contagias ese ambiente a las personas que están a tu lado. Y es importante que nos dejemos tratar por el Señor. Es importante que tapemos nuestros oídos a lo que los demás dicen de nosotros, porque solamente el que te conoce de verdad es Dios. A ti no te conoce tu pastor, a ti no te conoce el que se sienta al lado tuyo, a ti no te conoce tu jefe en el trabajo, a ti no te conocen tus compañeros de trabajo, a ti no te conoce el conductor del autobús, a ti te conoce Dios. Dios es el que te conoce realmente. Y lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve. Porque quizás vosotros podéis ver en mí una persona que, como he escuchado por ahí, ¿no? Esta estaba loca, que andaba peleándose con todo el mundo y ahora está loca porque se metió en una secta. Tú ves que yo estoy loca por estar en una secta, pero es que Dios no ve eso en mí. Entonces, yo lo que quiero decirte hoy es que vayamos al diseño original de Dios. Que no nos dejemos influenciar por la opinión de los demás, que no nos dejemos influenciar por lo que los demás piensen de nosotros, por lo que nuestro alrededor diga de nosotros, porque si Dios a ti te ha dicho que tú eres de una manera, que Él tiene un propósito contigo, que Él te quiere llevar a algo más, no te quedes en lo mínimo, porque Dios es un Dios infinito. Y si Dios es un Dios infinito, ¿por qué tú pones límites a lo que Dios hace en tu vida? No le pongas límites a Dios. Deja que Dios haga en ti y es que te lo aseguro que te vas a asombrar de lo que Dios hace. A mí tú me preguntas hace 10 años si yo me imaginaba haciendo un vídeo hablando de Dios, si yo me imaginaba criando a mis hijas en el Señor, si yo me imaginaba yendo con mi esposo a la iglesia. Hace 10 años yo ya conocía de Dios, pero no estaba en su camino. Yo te diría que estás loco. Estás loco, jamás, jamás. Hace 10 años yo jamás pensaría eso. Y sin embargo estoy aquí. Y todos los días me esfuerzo por agradar a Dios y fallo 20 veces al día y 20 veces tengo que pedir perdón y termino de pedir perdón y ya estoy fallando, pero tengo la intención de cambiar. Tengo la intención de ser mejor, de alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Y mientras tú tengas esa intención y trates cada día de dar un paso más y trates cada día de mejorar en lo que tú sabes que debes mejorar, vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y Dios va a hacer grandes cosas para ti. Y yo quiero contar un pequeño testimonio que quizás te puede servir para alguna situación que a lo mejor hayas pasado.
y que todavía la tengas ahí, o para a lo mejor lo estás pasando ahora o lo pasarás futuramente, no lo sé, pero yo siento de parte de Dios de dar este testimonio. Y es que cuando hace un año más o menos, cuando empezó todo lo de las vacunas, del COVID y todo esto, yo estaba embarazada de Liana. Y bueno, quienes me conocen saben que yo el embarazo de Liana fue de riesgo hasta el último momento. A mí hasta el último día que fui a dar a luz, Eliana para los médicos podía desprenderse y se acababa el embarazo. Fue un embarazo muy complicado y de hecho a mí no me dejaban trabajar y yo trabajé hasta el último día. O sea, yo necesitaba traer provisión para mi casa porque era una situación muy complicada la que había y yo trabajé hasta el viernes y el sábado di a luz por la mañana. Y los médicos me decían que no, que era inviable con mi embarazo. Entonces, bueno, yo seguí, yo oraba al Señor, yo decía, Señor, tú sabes que nosotros necesitamos y yo tengo que trabajar, dame salud, cúbreme a mí, a mi hija, cúbrenos y ayúdame, Señor. Y Dios así lo hizo. Cuando empezaron lo de las vacunas, a mí ya me tocaba vacunarme y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué hago? Porque es un embarazo complicado, porque yo sé que tú estás conmigo, pero mi embarazo es complicado. Y, y es experimental, porque todavía no se ha hecho así rápido porque era necesario que se hiciera la vacuna, que tal, pero realmente no ha tenido un estudio grande como lo han tenido otras vacunas y yo puedo poner en riesgo a mi hija. Y el Señor me dijo que no me vacunara. Y yo quiero aclarar ya desde ahora que yo no soy antivacunas. Yo le estoy poniendo a Liana todas sus vacunas por el médico, yo no soy antivacunas. Simplemente que para mí es primero Dios. Para mí primero es lo que me diga Dios y después es lo que me digan los médicos. Pero yo creo en los médicos, yo creo en la ciencia, yo creo que Dios usa a los médicos para sanar y que son necesarios los médicos, ¿vale? De hecho fui antes de ayer al médico porque me duele la rodilla y me tienen que hacer una ecografía y una radiografía y fui porque me duele la rodilla y fui al médico porque es lo normal. Pero yo tenía esa inquietud dentro de mí, yo consulté a Dios y a mí Dios me dijo que no. Me dijo, estate quieta, no hagas nada. Eh, a mí se me echó todo el mundo encima. Donde yo estaba me preguntaban, mira, ¿te vacunaste? No. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no lo hiciera. Y automáticamente empezó una persecución en contra mía. Que porque a mí Dios me hablaba, que si yo era más especial que nadie, que porque lo que me dice a mi Dios no se lo dice al resto. Y yo era simplemente, yo decía, Dios conoce mi cuerpo, Dios conoce cómo yo estoy, Dios conoce la salud de mi hija, Dios sabrá por qué me dice que no. Esto no quiere decir que yo sea más especial o menos. Quizás a lo mejor tú tampoco deberías, pero no te has molestado en preguntarle a Dios y eso ya no forma parte de mí. Entonces, la gente como que ya empezó a envolver todo simplemente para juzgar. Y me decía eso, ¿no? Que si yo me creía más que los demás. Y yo decía que no, que simplemente yo había consultado a Dios. Yo iba al médico, todos los meses yo tenía cita con mi matrona y la matrona me decían de todo, que era una irresponsable, que podía acabar con la vida de mi hija, que si cogía el COVID me podía morir en el parto, que podía morir mi hija. Me decían de todo cada vez que iba ahí, que era una irresponsable, que cómo me atrevía, que... Y yo lo único que les decía es, vosotros me dais una garantía de que si yo me pongo la vacuna a mi hija no le pasa nada, que a mi embarazo tal y como está de riesgo no le pasa nada. Y me decían, no, no te lo podemos asegurar. Si tú no me lo puedes asegurar, yo me quedo con lo que Dios me ha dicho. ¿Vale? Y esto no es ir en contra de una vacuna, esto no es ir en contra de una ciencia y esto no es ir en contra de un médico. Es que si tú a mí no me das una garantía, siendo científico, siendo médico, siendo profesional, yo me quedo con la garantía que Dios me da. Y efectivamente, te quiero decir que cuando Dios te dice algo, Dios te va a respaldar. ¿Sabes por qué? Mira, en todo mi embarazo tuve contacto con más de 4 personas con COVID. Y yo no cogí el COVID. Mi marido no cogió el COVID y mi hija no cogió el COVID. 4 personas. Una de ellas fue mi hermana, vino a pasar un día aquí con nosotros.
Y al día siguiente se hizo la prueba y había dado positivo y mi hermana estuvo fatal en la cama. Nosotros no teníamos COVID. Otra de ellas fue la comida de Navidad. Una persona vino con COVID, no sabía que tenía COVID, contagió a otras personas de la mesa, mi marido, mi hija y yo no cogimos COVID. Cuando terminó la Navidad, Dios me dijo, deja 15 días a Anaí en casa, no la lleves al colegio. Entonces yo hablé con su profesora, le dije, mira, durante 15 días la niña no va a ir al colegio por precaución, tal. En esos 15 días, la mitad de la clase de mi hija cayó con COVID. Mi hija no cogió COVID. Hasta el último día que yo fui a dar a luz, no tuvimos COVID. Al mes de Liana nacer, Anaí vino con síntomas del colegio, llegó del cole, no quiso comer, se metió en cama, se echó a dormir un día entero y al día siguiente se levantó bien. A los 2 días Eliana se empezó a poner malísima, la llevé al médico, le hicieron la prueba del COVID, efectivamente dio positivo en COVID y estuvo un día mal. Yo después pasé un día mal, suponemos que fue porque tuve el COVID, un día mal, no tomamos ni ibuprofeno ni paracetamol, fue un malestar simplemente. Y con esto quiero que veáis el respaldo de Dios. Si a mí Dios en su palabra me dice que ninguna plaga tocará mi morada, es que ninguna plaga toca mi morada. Con esto no quiere decir que yo no me haya podido contagiar de COVID, porque de hecho me contagié de COVID. Quiere decir que si Dios a mí me ha dado una palabra, es porque a mí Dios me va a cuidar en esa palabra. Yo no me contagié en el embarazo, porque seguramente si me llego a contagiar se me hubiese desprendido mi embarazo y hubiese abortado y mi hija no estaría hoy aquí. Dios durante todo el embarazo me cuidó y después de dar a luz cogimos el COVID, pero como si no lo cogiéramos. O sea, fue un día en cama, un día, que teníamos muchísimo sueño, teníamos un poco de tos, un poco de mocos, un día en cama. Y gente de mi alrededor, de mi casa, con las 3 dosis puestas y en cama durante una semana, perdiendo el olfato, perdiendo el gusto, perdiendo todo, y nosotros un día en cama. Entonces yo ahí es donde veo que Dios cuando te habla es fiel y que si a ti Dios te da una palabra, que no venga nadie a decirte que no es así, que nadie venga a decirte tú que eres muy especial porque a ti Dios te habla, no, si a ti Dios te habla es porque tú tienes tu corazón dispuesto para Dios, es porque tú tienes tus oídos prestos para escuchar y nadie tiene que venir a decirte que lo que Dios a ti te ha dicho no te lo ha dicho Dios. Y para saber, esto es como cuando los profetas dan una profecía sobre la vida de una persona. ¿Cómo se sabe que ha sido Dios el que ha hablado? Porque se cumple la profecía. A mí se me cumplió lo que Dios me dijo. Dios me dijo, no va a tocar ninguna plaga tu morada. Y durante 9 meses yo aguantaba insultos en el médico, me trataban como una pestada, me decían que era una irresponsable, que iba a ser la causante de la muerte de mi hija. Yo aguanté todo eso y Dios fue fiel conmigo. Y con mi hija, y con mi casa. Dios fue fiel. Y ahí es donde yo vengo con mi testimonio ahora a decir, a mí Dios me habló. Toda esa gente que a mí me señaló, gente supuestamente de Dios, gente supuestamente que, porque a mí me lo dice la gente del mundo, me lo dicen personas que no creen en Dios. Y yo digo, bueno, vale, pues es normal. Pero personas, hombres, mujeres de Dios, que saben que cuando Dios dice algo es irrefutable, que viniesen a atacarme, que viniesen a señalarme, a decirme, Dios no te ha hablado, tú que te crees muy especial, tú que te crees que eres alguien. Pues vengo a decirle a esas personas, si me están viendo hoy, que vengo con mi testimonio, que yo lo hubiese dado muchísimo antes, pero ha sido hoy que Dios ha querido que lo diera. Que durante todo mi embarazo, a mí no me tocó el COVID. Y tuvimos 4 personas pegadas a nuestro lado con COVID. Y a mí no me tocó el COVID. Ni a mi marido, ni a mi hija la pequeña. Porque cuando Dios habla, Dios respalda y Dios es fiel. Y así como lo hizo con eso, lo hace con todo. Y si Dios a ti te dice algo y tienes la necesidad de decirlo porque Dios pone esa inquietud en ti, adelante, adelante, que si no fue Dios quien te ha hablado se va a ver con el tiempo. Pero yo te puedo decir por mi experiencia que a pesar de ser una persona que
que quizás no soy la más correcta hablando, quizás a veces me pierden las formas porque soy demasiado efusiva, porque yo lo de Dios lo vivo de verdad, yo lo vivo con pasión a Dios, yo vivo mi vida en Dios con pasión, y cuando mi Dios me dice algo yo tengo que ir y soltarlo, no lo puedo evitar. Y quizás Dios usa esa parte de mí, de no tener vergüenza, de no importar lo que la gente me diga, para poder transmitir cosas que a veces son duras. Porque a mí me ha tocado dar mensajes duros de parte de Dios. Y he sido muy criticada, he sido muy juzgada. A mí me ofrecían predicar y después de predicar al día siguiente a mí se me apaleaba. Que no tenía amor, que era agresiva hablando, que y yo lo único que miraba con eso era el crecimiento de Dios. Cuando tú de verdad hablas palabra de Dios, van a venir sobre ti. No te van a aplaudir, no te van a dar la palmadita aquí en la espalda. Van a ir a por ti porque el enemigo no está de adorno. Y yo quiero decirte que si estás sufriendo persecución por llegar al diseño que Dios ha hecho de ti, por perseguir el propósito que Dios tiene para tu vida, sigue caminando, sigue abriendo tu boca. No permitas que te callen, porque no eres tú quien habla, es Dios. Dios te está usando para hablar. Y no puedes permitir que la persecución, que la gente que está ciega, que está sorda y que no quiere oír ni ver a Dios, te callen y hagan que te vuelvas como ellos. Dios ha sido fiel conmigo en todo, en todo. Ha sido muy fiel. Por causa de esa persecución que yo tuve, yo perdí un puesto privilegiado donde yo estaba. Privilegiado, que había gente que mataba por tener ese puesto. Privilegiado. Y a mí no me importó perderlo. Porque a mí no me van los puestos. Yo no voy buscando puestos. Yo no voy buscando altares. Yo no estoy buscando púlpitos. Porque si yo quiero dar algo, hago esto. Cojo una cámara y hablo. Yo no necesito un púlpito para hablar. Yo no necesito reconocimiento para decir lo que Dios tiene, que Dios pone en mi corazón para darle a los demás. Entonces a mí no me importan los puestos. Y durante muchos meses estuve aquí en mi casa sola, llorando, porque no entendía que no se entendiera lo que Dios estaba hablando, porque no entendía los ataques hacia mí cuando yo simplemente estaba dando la palabra de parte de Dios, y lloraba y yo le decía: Señor, si me he equivocado, perdóname, si me he dejado llevar por mi emocionalidad, perdóname, porque quizás no fuiste tú quien me habló y fue cosa mía. Y yo te puedo decir a día de hoy, un año después, que a mí Dios me ha colocado en un lugar donde no se me señala, donde se me entiende, donde se busca el porqué de mis acciones o el por qué yo soy de cierta manera y me ayudan a sanar. Y todo eso es donde tú ves el respaldo de Dios para ti. Si yo me hubiese dejado llevar por la emocionalidad, si yo no hubiese dado palabra de Dios cuando Dios me lo decía, a mí Dios me hubiese desterrado y me hubiese dicho: mira, tú fuiste la que tomaste la decisión, tú fuiste la que te fuiste de ese lugar, nadie te mandó, no vengas aquí a llorar. Pero yo esperé. Yo lo único que le pedí al Señor es: Señor, ponme en un lugar nuevo. Señor, no permitas que yo vaya a un sitio donde conozcan de mi vida pasada, porque yo sé que me va a costar mucho avanzar, porque lo único que van a hacer es señalarme por mi vida pasada. Y fíjate lo fiel que ha sido Dios. Si me ha puesto en un sitio nuevo, que es tan nuevo, que está en obras todavía. Y Dios es fiel. Y esto es lo que vengo a decirte, que si tú persigues el diseño de Dios para tu vida, si tú persigues el propósito que Dios tiene para tu vida, Dios te va a recompensar. Dios recompensó mi fidelidad. Dios me recompensó por creerlo a Él y no creer a lo que el resto estaba diciendo de mí. Dios me recompensó por mirar a Él y no mirar lo que se me estaba viniendo encima. Y Dios te va a recompensar a ti porque estás yendo contracorriente, porque no estás siguiendo el pensamiento único del mundo. Porque a veces pensamos que en las iglesias, por ser iglesias, no se cuela el pensamiento del mundo. Y hay muchas iglesias con pensamiento mundano. Y a ti lo que te va a hacer fiel a Dios es que tú vayas en contracorriente, ya sea en el mundo o en la iglesia, de donde tú veas que no se está siguiendo lo que la palabra dice. Porque la única manera de saber si te están engañando o no te están engañando es con la palabra. Porque Dios es ley, Cristo es gracia, pero son uno.
Y no podemos separar la ley de la gracia, van unidas. La ley y la gracia van de la mano. Y no podemos coger y decir, no, la ley la desecho porque es del Antiguo Testamento y eso no va ya con Cristo. No. Cristo va con Dios, Dios va con Cristo, son uno solo. Por lo tanto, la ley y la gracia van de la mano. No podemos escudarnos en la gracia para hacer lo que nos da la gana. No podemos escudarnos en la gracia para pasar de todo y tomarnos el evangelio de relajo, porque Dios no es relajo. Cristo murió en una cruz. Cristo fue torturado. Cristo fue perseguido. Y eso no es para tomarlo de relajo. Eso no es para que tú te tomes el evangelio como a ti te da la gana. Eso es para que tú abras tu Biblia y leas lo que pone la Biblia y lo lleves a pies puntillas. ¿Que vas a fallar? Por supuesto. Vuelvo y repito, fallo 20 veces al día y más. Pero lo importante es que tú tengas presente lo que pone la palabra y tengas la intención de seguirlo cada día, porque Cristo no es relajo. Su muerte no fue en vano. Su muerte ha salvado vidas y sigue salvando vidas y salvará vidas. Y aquí estamos para hablar de quién es Cristo, para hablar de lo que Cristo ha hecho por ti, por mí y por todos los que quieran aceptarlo. Y no es para cogerlo de relajo. Así que te invito a que te mantengas fiel en Dios, a que mantengas tus principios en Dios firmes y que no te dejes arrastrar por lo que los demás digan, por lo que los demás piensen, por lo que los demás te señalen. Piensa y mira lo que Dios ve en ti y enfócate en el diseño original. No permitas que se altere más de lo que está alterado. Trata de coger esas alteraciones en tu diseño y volverlas a lo original. Amén. Que Dios te bendiga.